Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a una nueva clase. Soy Rolando Alanoca Claure, maestro de comunicación y lenguajes, y en esta oportunidad hablaremos de la narrativa latinoamericana contemporánea. Síganme. Ahora vamos a hablar de la narrativa latinoamericana contemporánea. ¿Qué cuentos conoces o recuerdas haber leído o escuchado? ¿Puedes reconocer alguna de las imágenes? Veamos. Acá tenemos la imagen de la Cenicienta, ¿cierto? Acá los tres cochinitos. De niños estoy 100% seguro que en alguna oportunidad te han contado o has escuchado o quizás lo has leído. La Caperucita Roja, uno de los cuentos más conocidos, ¿cierto? Desde muy niños nos van contando estas historias. ¿Cuál será este? ¿La reconoces? ¿Reconoces la imagen? El Patito Feo, ¿cierto? Aquel cuento tan interesante que nos daba a conocer cómo en realidad no hay ningún ser feo, ¿cierto? Acá, El Gato con Botas. Lo leíamos de niños y era muy interesante. Y un cuento que me encanta, particularmente a mí me fascina y lo he leído desde niño y hasta ahora, siendo ya mayor, sigo leyéndolo y disfrutándolo. La Mamá Cabra y sus cabritos, un cuento muy interesante que te sugiero que vayas leyéndolo. Pero todos estos son cuentos tradicionales, cuentos antiguos, cuentos que incluso se han tomado de la cultura popular de las personas. Debemos previo a hablar de la narrativa contemporánea, debemos nosotros definir el cuento. Y vamos a citar a dos escritores famosísimos. Uno de ellos, el señor Enrique Anderson Imbert. Este señor fue un cuentista, docente argentino, quien nos dice que el cuento es una narración breve en prosa, que por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. Esta definición nos da a conocer algunas características interesantes de lo que es el cuento. También hablamos del señor Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano, quien nos dice: ojo, esta definición me parece sumamente interesante. El cuento es tan antiguo como el hombre. Tal vez más antiguo, pues bien pudo haber primates que contaran cuentos todos hechos de gruñidos. ¿Qué tal interesante? Te invito a que puedas analizar estas citas sobre las definiciones de cuento y puedas emitir algún juicio, algún criterio tuyo. Ahora hablemos de las características del cuento. Debemos considerar que estas características también se asocian a la novela, pero en esta oportunidad específicamente vamos a hablar del cuento. Nos dice: las características del cuento, en primera instancia, la ficción. Es decir, un cuento o un texto narrativo tiene carácter imaginario, ¿sí? Corresponde a la idea del autor. Es decir, primero se plasma en su cerebro. Esa persona halla la inspiración y empieza a escribir su historia, ¿cierto? Puede basarse en hechos reales, pero de forma frecuente va a tener un porcentaje de imaginación de su autor. Del mismo modo, hablamos de la estructura argumental. ¿Cuál es la estructura de todo texto narrativo, en este caso del cuento? Su estructura siempre va a ser de introducción, nudo y desenlace. Es decir, la introducción en la que nos van a presentar los personajes, las situaciones, los problemas, ¿cierto? El nudo, donde se va a enfatizar el problema y va a aparecer esa situación caótica. Y un desenlace, es decir, una finalización con una posible solución o una solución plena al problema que se ha suscitado. Otra de las características del cuento es la línea argumental. ¿Y a qué nos referimos con línea argumental? Son hechos encadenados, ¿cierto? Es decir, la historia se va a presentar a nosotros como una especie de cadena que se va a ir asociando idea con idea para iniciar, como habíamos dicho, en la introducción o inicio, pasando por el nudo y finalizando con el desarrollo. Entonces, esa va a ser la sucesión de los hechos de cuento.
Otras características del cuento, la estructura centrípeta. ¿A qué nos referimos con estructura centrípeta? Son los hechos que muestra el argumento. ¿Por qué? Porque esta historia, hablando específicamente del cuento, esta historia nos presenta un hecho relevante, a diferencia de la novela, pues la novela nos muestra varios hechos que se asocian en torno a un hecho relevante. En cambio, el cuento va a ser centrípeto. ¿Por qué? Porque va a ser una sola historia, ¿cierto? Va a ser una historia que se va a ir desarrollando y se va a ir desarrollando solamente en sí misma. Entonces, por eso decimos que el cuento tiene como característica la estructura centrípeta, solo posee una historia. Además, el cuento posee pocos personajes, ¿sí? Uno que va a ser siempre el principal. Muchas veces puede tener un personaje antagónico, es decir, el contrario, el personaje principal, el enemigo, ¿cierto? Pero no siempre. En algunas oportunidades va a tener otro tipo, como el cuento que hemos leído anteriormente, ¿ustedes recuerdan? Entonces, no había un enemigo pleno, no existía, ¿cierto? Delegados quizá, pero no un enemigo total y pleno. Ese personaje principal va a ser acompañado por otros personajes que son parte de la historia, pero como ya dijimos, van a ser pocos, no van a ser excesivos, demasiados, como el caso de las novelas. Y una característica fundamental del cuento va a ser la brevedad, es decir, el cuento es breve. Por esta situación de su estructura, el cuento va a presentar como base fundamental y característica fundamental la brevedad. El cuento debe ser breve, no puede ser muy extenso, ¿sí? A diferencia de la novela que puede tener de entre 49 páginas a muchas más, ¿cierto? El cuento va a ser mucho más breve. Ahora hablamos del cuento popular y del cuento literario. Iniciemos por el primero, el cuento popular. Tiene varias características, por supuesto que sí, y este cuento popular va a pertenecernos a todos. Veamos. Primero, la primera característica del cuento popular es que pertenece al folclore, es decir, al saber tradicional del pueblo, ¿cierto? Te aseguro que en muchas oportunidades has escuchado cuentos de tu región, de tu población, de tu barrio, de tu comunidad, ¿cierto? Son características de esa región. Por ejemplo, mi mamá me contaba de forma muy frecuente la historia del condenado, que era parte de una comunidad, ¿cierto? De una comunidad, de un pueblito. Era una historia muy interesante que relataba mi mamá. Y te aseguro que si preguntas a tus papás, a tus abuelitos, te van a contar cuentos maravillosos del lugar en donde vives. Otra de las características, este tipo de cuento es anónimo, como decíamos, no corresponde a una persona o a un autor en específico, ¿cierto? Corresponden a toda una comunidad. Pero, profe, una pregunta. ¿Qué pasa con los cuentos que han sido escritos por alguna persona, es decir, que han sido de una comunidad y que han sido escritos por una persona? Esa persona no es el autor del cuento, esa persona es el recopilador del cuento, el compilador de la historia. ¿Por qué? Porque ese cuento pertenece a un lugar en específico. Otra de las características. El tema del cuento popular se desarrolla en torno a un héroe errante. ¡Qué interesante! Totalmente cierto y real. Hay un personaje que va a ser el héroe, que va a ser el que va a sacar la cara, que va a ser el que va a defender, ¿cierto? Siempre se va a asociar desde esa perspectiva y es una característica fundamental del cuento popular. Del mismo modo, la finalidad del cuento popular se basa en satisfacer las necesidades de humanos y esa necesidad de humanos va a tener referencia a una enseñanza, ¿cierto? Porque nos van a querer enseñar algo, desde ser más solidarios, desde no salir a altas horas de la noche, entre muchos otros aspectos que son parte del cuento popular. Continuemos. Ahora hablemos del cuento literario. ¿Qué pasa con el cuento literario? Hay una diferencia entre lo que es el cuento popular y el cuento literario, y las vamos a ver ahora. La primera diferencia es que el cuento literario es el relato breve, moderno, escrito por un autor. Es decir, posee un autor. Los cuentos literarios tienen un autor. ¿Por qué? Porque es esa persona que, producto de su imaginación, ha escrito esa obra. Le ha dado cualidades determinadas para poder hacer que el resto de las personas la lean, ¿cierto? Segundo aspecto interesante, existe originalidad, ampliación y enriquecimiento temático totalmente real. El autor, para poder dar a conocer su historia, tiene que añadirle esos criterios interesantes, ese arte interesante que va a hacer que a la gente le guste su obra.
y ello va a tener que ver con la originalidad, con la temática, con el enriquecimiento producto de figuras retóricas, entre muchos otros. ¿Sirve para expresar un tipo especial de emoción? Por supuesto que sí. Como ya veíamos anteriormente, el autor basa sus historias, aunque sean imaginarias, en algún hecho real, ¿cierto? Entonces, en esa situación que le ha ocurrido, el autor va a tener algún tipo de emoción, algún tipo de sentimiento. Por ejemplo, los cuentos de terror. ¿Cómo creen ustedes que se han originado estas historias? En un momento en el que el escritor ha sufrido de algo interesante, ¿cierto? Y cuentos tan hermosos que tenemos en la actualidad, producto de esa emoción que le ha sucedido al autor de la historia. Es un género intermedio entre poesía y novela. Estamos hablando del cuento. ¿Por qué es un género intermedio? La poesía es breve, me da a conocer emociones y sentimientos personales y particulares, además de momentáneos del autor. En cambio, la novela es extensa, ¿cierto? Nos relata una historia extensa. Entonces, se dice que el cuento está más o menos en medio. Me parece interesante esta afirmación que es totalmente real. Hablemos de las etapas históricas del cuento. ¿Cuáles son las etapas históricas? La primera, sabemos nosotros que el cuento ha iniciado de forma oral y tradicional, ¿cierto? Que va a ser su primera etapa. Posteriormente vamos a tener los cuentos de la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media han existido algunas historias, no demasiadas, pero sí han existido algunas historias. Estoy seguro que en años siguientes vamos a nosotros conocer varias de estas historias. El cuento del Renacimiento, producto de la imaginación, producto del redescubrimiento del ser humano como ser pensante, ¿cierto? Los cuentos del realismo, que me da a conocer esa característica de realidad de la historia, que se asocia plenamente a la vida de las personas. El cuento romántico, sentimental en pleno. Y por supuesto el cuento moderno, que tiene algunas características diferenciadas con los cuentos contemporáneos y cuentos actuales. Ahora, hablamos de la narrativa latinoamericana contemporánea. Por supuesto, vemos que dentro del aspecto narrativo nosotros tenemos, por supuesto, a la novela y el cuento, que son los dos géneros literarios más importantes dentro del ámbito narrativo. En cuanto a la época, si hablamos de lo contemporáneo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX y de inicios del siglo XXI. Del mismo modo, el contexto geográfico, estamos hablando de América, del espacio en habla hispana, ¿cierto? Aquí tú tienes algunas historias que son y características que son partes de esta narrativa. Los paisajes, los personajes rurales, la vida en la ciudad es otra característica asociada con el mito, los textos surrealistas, futuristas y caóticos en los que existe la presencia de fantasmas. Finalizamos con esta pregunta. ¿A qué etapa de la literatura latinoamericana piensas que corresponde el cuento? Nos han dado la tierra, cuento que habíamos leído la anterior clase, ¿recuerdas? ¿A qué etapa tú crees que corresponde? Te invito a que puedas descubrir analizando. Esas son las características de la narrativa latinoamericana contemporánea. ¿Qué te ha parecido la clase? Interesante, ¿verdad? No olvides revisar y realizar las actividades de los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.